Bien, vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy, como siempre haciendo un resumen de lo que hemos visto en la anterior clase. No les he enviado el ejercicio que les debía dar porque mi compu ese día ha colapsado, entonces ya tuve que hacer algunos arreglitos, pero ya estamos bien. Lo vamos a hacer hoy y vámonos con el resumen, que creo que está acá. Bueno, hemos visto la conservación de la energía, hemos definido lo que era trabajo. Trabajo para una fuerza constante era igual a el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Hemos visto también que para fuerzas variables, entonces se va a definir como, creo que tenemos acá, la integral de la fuerza que va a ser una función por el desplazamiento, que creo que lo tengo más acá. Aquí está, ¿no? El trabajo mecánico para fuerzas variables, entonces va a ser la integral de un punto a otro de la fuerza, producto escalar, el vector desplazamiento. Si nosotros tenemos una gráfica de fuerza versus el desplazamiento, entonces el área bajo la curva de la función va a determinar lo que es el trabajo. ¿Ya? Eso hay que tener muy en cuenta. Luego hemos visto... la conservación de la energía para fuerzas conservativas. Para fuerzas conservativas, entonces vamos a decir que la energía mecánica en un punto es igual a la energía mecánica en otro punto, ¿no? La energía mecánica está constituida de tres tipos de energía potencial cinética y potencial elástica. Hemos visto que cuando tenemos fuerzas no conservativas, entonces esto no se cumple. ¿Cuáles son las fuerzas no conservativas? Son aquellas que al medir el trabajo, esta va a depender de la trayectoria por la cual vayamos. Entonces, las fuerzas no conservativas, una de las más conocidas es la fuerza de fricción, que disipa la energía en forma de calor. Entonces, no se va a cumplir esto porque la energía se va a transformar en otro tipo de energía. Lo que sí se va a cumplir es que la diferencia de la energía final menos la energía inicial va a ser igual al trabajo de las fuerzas disipativas. Hay que tomar en cuenta que la energía mecánica final es la energía, digamos, si el cuerpito recorre una longitud, por ejemplo, de acá hacia acá, ¿sí? De acá hacia acá. Entonces, fíjense, la fuerza de fricción está viniendo por todo este tramo, ¿verdad? De acá hacia acá. Entonces, la energía final va a ser hasta donde ha llegado y la energía inicial va a ser el punto antes de comenzar la rugosidad de la superficie que se va a disipar en otro tipo de energía. ¿Ya? Eso, mucho cuidado. Es igual al trabajo de las fuerzas disipativas. En el caso de tener la fuerza de fricción, entonces va a ser la diferencia de energía mecánica, o sea, energía final menos energía inicial, va a ser igual a menos la fuerza de fricción por el desplazamiento, ya que la fuerza de fricción y el desplazamiento siempre van opuestas, ¿no? Entonces forman 180 grados, coseno de 180 grados menos 1, y de ahí sale la fórmula. Bien, entonces, ya hemos hablado de esto. Luego hemos hablado de la potencia. La potencia mecánica es igual al trabajo dividido entre el tiempo. Se divide en, las unidades de medida son los vatios. Y en realidad podemos decir que la potencia de una máquina es igual al trabajo realizado en un determinado tiempo, ¿sí? Y un factor muy importante que nos sirve para determinar cuán bueno o malo es una máquina mecánica, pues es la máquina, es la razón entre la potencia útil y la potencia suministrada. Si reemplazamos la definición de potencia en la eficiencia, entonces nos vamos a encontrar que también podría estar definido en términos de trabajo, ¿no? La eficiencia de una máquina puede ser igual a la relación entre el trabajo útil sobre el trabajo suministrado. Acá en porcentaje. Y bueno, hemos hecho la ley de la conservación del momento lineal. Entonces decimos, bueno, creo que no habíamos llegado a esto, ¿verdad, chicos? Ya no recuerdo. ¿En qué nos hemos quedado? ¿Hemos hecho conservación del momento lineal o todavía no? Estimados, ahora ¿dónde estoy? Tengo que buscar mi pestaña.
Ya, ok. Nos habíamos quedado en realizar un ejercicio de conservación de la energía, ¿verdad, chicos? Y creo que ahí, bueno, creo que hemos realizado uno y bueno, les iba a dar otro ejercicio. Un ratito, por favor. No, esto es para la conservación de la energía. Ya, vamos a usar otra pizarra. A ver, creo que esta era la pizarra que estábamos utilizando la anterior. Ustedes me dicen. Hemos hecho este ejercicio. Ay, creo que no hemos hecho este ejercicio, ¿verdad, chicos? Si alguien me responde, por favor, porque ya estoy. ¿Se acuerdan que hemos visto en cada punto qué tipo de energía va a tener? Ya hemos realizado ese ejercicio. Ok, entonces vamos con el siguiente ejercicio rápidamente para... estoy otras, acá. Voy a leérselos. Y este es uno de los ejercicios para también saber qué es la potencia. Un bloque de 750 newtons de peso es desplazado con rapidez constante de 5 metros sobre segundo por un plano inclinado, ahí como se muestra en la figura, mediante un motor que se encuentra en la parte superior del plano como se muestra en esta. Si el coeficiente de fricción entre el bloque y el plano es de 0.5, calcule la potencia entregada por el motor si éste tiene una eficiencia del 40%. ¿Ya? Entonces acá rápidamente vamos a hacer este ejercicio con ustedes. Tenemos el bloquecito que está siendo subido mediante el trabajo mecánico de este motor. ¿Ya? Y nosotros podemos decir, ok, nos pide la potencia entregada por el motor si este tiene una eficiencia de 40%. Entonces nosotros sabemos que la potencia es igual al trabajo sobre tiempo o la fuerza por la velocidad, ya que el trabajo está definido como F punto desplazamiento. El desplazamiento dividido entre el tiempo nos da la velocidad. Entonces, aquí la fuerza, la única fuerza que el motor está ejerciendo es esta cuerda, la tensión. Entonces sería tensión por la velocidad por el coseno del ángulo comprendido entre la tensión y la velocidad. La tensión y la velocidad forman un ángulo de 0 grados. Entonces acá tendríamos simplemente T por B. Ahora, para nosotros hallar esta tensión, ¿sí? Para nosotros hallar esta tensión, vamos a utilizar el bloquecito que está siendo subido y vemos qué fuerzas actúan en él. Tenemos la tensión, hay rugosidad, entonces la fuerza de fricción, el peso y la normal. ¿Sí? Hago mi diagrama de cuerpo libre y digo sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por aceleración, pero nos dice que se está moviendo con una rapidez constante de 5 metros sobre segundo. ¿Cuánto será la aceleración ahí? El bloquecito se está moviendo con una velocidad constante de 5 metros sobre segundo. ¿Cuánto será la aceleración del bloquecito? Chicos, despierten, respondan. A ver, no me queda más que voluntarios forzosos. Vamos. A ver, Eric, Oliver, Vila, perdón. Ahí estamos. Hola, Eric. Ya.
¿Cuánto será la aceleración del bloque si tiene una velocidad que se está moviendo con una velocidad constante de 5 metros sobre segundo, creo que era? ¿Cuánto es la aceleración? Recuerden que la aceleración es el cambio de velocidad. Ok, entonces sería 0. Bien, Eric. Eso es lo que quiero que respondan, chicos. Participen, si no estamos en problemas. Ok. Entonces, como acá dice que el cuerpo se está moviendo con una rapidez constante de 5 metros sobre segundo, como dijo acá su compañero, la aceleración es 0, por tanto la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan sobre el eje X? Tensión menos fuerza de fricción menos el peso, y este es el ángulo, se repite acá, entonces sería peso seno del ángulo que es 30 grados. Tensión menos fuerza de fricción menos el peso seno de 30 grados. Y en el eje Y no se está moviendo así, por tanto la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Normal es igual al peso coseno de 30, o normal menos peso coseno de 30 es igual a 0. ¿No? Y de ahí despejan. Ahora, acá el objetivo es hallar esta tensión, entonces lo despejo. Tensión es igual a la fuerza de fricción más el peso seno del ángulo. ¿Qué es la fuerza de fricción? Es mu por la normal, pero la normal es el peso coseno de 30. Mu por la normal, y este que ha pasado al otro lado con signo positivo, más peso seno de 30. Entonces acá tenemos tensión es igual, mu es 0.5, el peso es 750 newtons, porque nos da el peso, un bloque de 750 newtons de peso, entonces directamente no nos da la masa, sino el peso, estamos bien. Coseno de 30 más el peso, 750 por seno de 30, ¿cuánto es esto? Calculen, por favor. Y me dicen rápidamente la respuesta. ¿Cuánto es? Me sale 699, licenciado. 699 newtons, ok. Si a alguien le sale otro valor, por favor, manifiéstelo. 76 es. Ah, perdón, 76. Muchísimas gracias. Ahí está. A ver, si alguien tiene otro valor, me lo dice. Voy a buscar acá mi calculadora. No, voy a resolverlo igual. Porque creo que estoy pasando con 2 o 3 estudiantes. $699.76. Sí, perfecto, muy bien. Sale lo mismo, licenciado. Ok, súper, genial. Entonces, acá hemos hallado la tensión, pero lo que queremos hallar es la potencia, ¿no? Y la potencia vamos a definirla como... Perdón, acá no me da mi mouse. Ok. La potencia va a ser igual a la tensión, que sería este caso 699.76 por la velocidad. Se mueve con una rapidez constante, la velocidad del movimiento acá por transmisión de la cuerda va a ser la misma que la velocidad tangencial del motor. Entonces, ¿cuánto sería? La potencia. ¿Cuánto es? Me sale esto. ¿Sí? ¿En qué se mide la potencia? ¿Qué se mide la potencia? Vatios, ¿no? Entonces tenemos
fuerza por la velocidad, 3.498.80 vatios. Pero esta potencia que hemos definido, digamos, teóricamente, es la potencia útil. Pero ¿cuál será la potencia entregada? Entonces, como hemos hecho la definición, eso se mide mediante la eficiencia. La eficiencia va a ser igual a la potencia útil sobre la potencia entregada, que en este caso, si es en porcentaje, por 100%. Ahora, de acá despejamos la potencia entregada, entonces va a ser la potencia útil dividido la eficiencia por 100%. Entonces tendría que multiplicar, perdón, 3.498 dividido entre 40 por 100. Y nos sale 8.746, ¿verdad? ¿O estoy mal? A ver, un ratito. La potencia entregada va a ser acá. La potencia útil, hemos sacado 3.498.80. 3.498.80 dividido entre la eficiencia, que es 40%, por 100. Sí. ¿Cuánto sale? 8.747. 47. 8.747. Ok. Vatios. Listo. Entonces eso sería, ¿no? Entonces este es un trabajo, un ejercicio sencillo de lo que es, fíjense, prácticamente hemos utilizado solamente la definición de potencia útil y de la eficiencia. Lo demás ya lo sabíamos hacer. Esto es dinámica. Entonces, ahí, súper tranquilos. ¿Alguna consulta, estimados? Voy a dejar así. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es hablar de la ley de conservación del momento lineal. Recuerdo que hemos hecho ejercicios de la conservación de la energía, ¿verdad? Hemos hecho cuando hay fuerza de fricción y cuando no hay fuerza de fricción. Hicimos, ¿verdad, chicos? Respondiendo rápidamente. Hemos hecho ejercicios de conservación de la energía cuando hay fuerza de fricción o no. Aquí voy a dejar al compañero tranquilo. Pueden responder por el chat, chicos, si les da temor a hablar o tienen el micrófono malo, etc. Bien, entonces como no responden, vamos a continuar nomás. Ok. Bueno, vamos a la ley de la conservación del momento lineal, que como habíamos visto en el capítulo de dinámica, prácticamente es lo mismo, simplemente es mencionarlo en este nuevo capítulo, que es ley de la conservación. Entonces, primero se ve definido lo que era cantidad de movimiento o momento lineal, que no era más que la masa por la velocidad, ¿no? Esta es una magnitud vectorial y está definida como un escalar, que sería la masa por el vector velocidad. Si sobre un sistema actúan varias fuerzas, entonces, si sobre un sistema no actúan fuerzas externas, entonces la ley de conservación del momento lineal nos dice que la conservación del momento lineal del sistema se va a conservar. Nuevamente, si no existen fuerzas externas o la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0 en un sistema, entonces el momento lineal del sistema se va a conservar. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que la cantidad de movimiento, cada partícula, digamos, voy a usar mis chocolates, ¿sí? Cada partícula ahí dentro del sistema, acá, está en movimiento, incluso se están tocando, tienen velocidades y cada uno tiene su propia masa. Entonces, si yo determino la cantidad de movimiento de una partícula, no va a ser la misma que la cantidad de movimiento de otra partícula. Pero si yo las encierro en un sistema donde las fuerzas externas son igual a 0, o sea, que quiere decir que el sistema está en reposo o se está moviendo con velocidad constante, entonces decimos que la cantidad de movimiento se va a conservar. ¿Cuál es la cantidad de movimiento del sistema? La cantidad de movimiento del sistema es la sumatoria de las cantidades de movimiento de cada partícula dentro del sistema.
¿sí? Entonces, en un determinado momento están con una velocidad, al colisionarse, etcétera, producen otros efectos y cambian de velocidades, ¿no? Entonces, la cantidad de movimiento de cada partícula individual va a cambiar, pero no así la sumatoria de la cantidad de movimiento total. ¿Se entiende? Chicos. Sí, Lisa. Ok, ¿se acuerdan que utilizábamos esto, la conservación de la cantidad del momento lineal para las colisiones? Entonces, efectivamente, se utiliza mucho para este tipo de problemas, pero también se utilizan para problemas donde nos hacen falta datos, ¿no? No solamente usando la conservación de la energía, tenemos ciertas ecuaciones, pero hay momentos que necesitamos de otra ecuación para determinar variables. Entonces ahí podemos utilizar la conservación del momento lineal siempre y cuando encerremos a la partícula en un sistema aislado o las partículas en un sistema aislado. Entonces, bueno, acá simplemente decimos que la cantidad de movimiento de un sistema aislado es una constante. Y definimos cuál sería la diferencia de la cantidad de movimiento si esto no fuera constante, ¿no? Entonces sería delta, la cantidad de movimiento es m por b, y acá esto, si tenemos una diferencia muy pequeña, convirtiéndose en diferencial, entonces va a ser la derivada de la primera por la segunda más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, ¿no? Entonces ahí vamos a poder incluir el cambio de masa que también hemos visto en ejercicios en dinámica. Entonces, simplemente acá está haciendo un recordatorio de cómo podemos definir la segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento lineal. Ahora, como hablábamos hace un momento, esta conservación del momento lineal nos sirve generalmente para colisiones. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos partículas, ¿sí?, que se están moviendo cada una con masas independientes y distintas velocidades, voy a hacer el efecto de colisión acá antes, en la colisión y después. Entonces, ¿qué pasa acá? Antes de la colisión, cada uno tiene sus masas y velocidades independientes, ¿no? Y tal vez ahí no hay una interacción directa entre estas dos. Cuando ellos colisionan, en ese instante de tiempo, tiene productos o efectos muy importantes en esta colisión. Acá va a generarse una fuerza muy grande en un tiempo muy corto, ¿no? Porque el producto de esta colisión, estos van a ir disparados en distintos sentidos dependiendo qué tipo de material tienen, qué tipo de colisión es, dependiendo el coeficiente de restitución. Entonces, imaginemos que esta es una colisión inelástica. Entonces estos se van a ir, van a devolverse en distintos sentidos. Fíjense, la velocidad 1 es diferente que la velocidad del cuerpo 1 después de la colisión y lo mismo de 2. Entonces podemos decir que en el momento de la colisión, la fuerza que ejerce 1 hacia 2 va a ser igual a menos la fuerza de este cuerpo que ejerce hacia este otro, ¿no? O sea, ahí se aplica en este momento el principio de la tercera ley de Newton, que es las fuerzas de acción y reacción que están acá. Entonces, si yo analizo, la fuerza es igual a la fuerza de 1 hacia 2 es la masa 1 por la aceleración 1, que estaba viniendo de 1 hacia 2. Pero la fuerza de 2 hacia 1 es la masa 2 por la aceleración 2, del cuerpo 2, ¿no? Y acá, bueno, tenemos la definición que la aceleración es el cambio de velocidad conforme va pasando el tiempo, ¿no? Para 1 y para 2. Entonces, de acá decimos, esto se produce en el mismo tiempo, entonces el delta T es el mismo y podemos quedarnos con M delta V1 y M2 delta V2, ¿no? Y delta V1 es velocidad 1 después de la colisión menos velocidad 1 antes de la colisión, y lo mismo acá en las velocidades, velocidad 2 después de la colisión menos velocidad 2 antes de la colisión. Distribuyendo y ordenando en un término los después de la colisión y los antes de la colisión, efectivamente vemos que la cantidad de movimiento del sistema de 1 y 2 antes de la colisión, o sea, la suma total va a ser igual a la después de la colisión. Entonces ahí
comprobamos que la ley de la conservación de la cantidad de movimiento lineal obedece para sistemas aislados. Entonces yo lo aíslo acá, estas dos partículas, y solamente veo la interacción entre estas dos y se va a cumplir. Entonces la conservación de la cantidad de movimiento significa la conservación de sus componentes. O sea, que debemos recordar que la cantidad de movimiento es un vector y cuando usamos esta fórmula debemos tomar en cuenta mucho, ¿sí?, el signo de las velocidades, ya que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial. Entonces va a depender del signo de la dirección de las velocidades, ¿no? Eso es muy importante porque podría, si no tomamos en cuenta los signos, entonces podríamos obtener datos erróneos. Ok, en la parte de colisiones, justo en este instante de tiempo, porque aquí vemos el antes y el después, los efectos del antes y el después, pero ¿qué pasa en el instante más importante, que es el instante de la colisión? Porque si no colisionaran, entonces estos tendrían distintas velocidades luego, ¿no? O sea, este va a seguir acelerándose, o si está en un movimiento constante, este va a seguir yendo en esta dirección y este otro igual, ¿no?, si no colisionara. Entonces, ¿qué pasa en la colisión? En una colisión de dos cuerpos, ambos se deforman con bastante frecuencia debido a las grandes fuerzas que intervienen. Entonces acá, en esta gráfica, fíjense, fuerza versus tiempo, vemos que, digamos, yo tengo un cuerpito que se está moviendo aplicando una cierta fuerza, y la interacción entre el cuerpito que va a colisionar con el otro es casi nula, 0, 0, y en este momento es el instante de la colisión. Entonces, cuando colisionan rápidamente, se produce una fuerza entre ambos muy fuerte para que estos luego tengan efectos de movimiento, ¿no? Pero el tiempo que permanecen juntos, el tiempo de la colisión, es casi incontable, ¿no? Es muy, muy pequeña. Entonces, la gráfica que nosotros tendríamos sería esta, ¿no? Esta para un delta T muy pequeño, entonces vamos a tener esta. Entonces, vamos a leer primero. Cuando se produce la colisión, el módulo de la fuerza va desde cero, en el instante, desde cero, cuando no está interactuando, en el instante de contacto, hasta un valor muy grande en un tiempo muy pequeño. Entonces, cero, cuando no han colisionado, cuando colisionan y se deforman, ahí rápidamente se ejerce una fuerza y luego rápidamente se separan. Entonces va a bajar la fuerza de interacción entre estas dos. En la figura se muestra la gráfica del módulo de la fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro durante la colisión como función del tiempo. Entonces, el intervalo delta T es muy pequeño. Considerando la definición matemática de la fuerza neta sobre un cuerpo es igual al cambio del momento lineal. Esta ecuación se aplica a cada uno de los cuerpos que colisionan en 1 y en 2, y si multiplicamos un delta T vamos a tener fuerza neta por delta T. Si acá agarro fuerza y lo multiplico por delta T, voy a tener el cambio de la cantidad de movimiento. Entonces, a este cambio de cantidad de movimiento le voy a llamar impulso lineal, ¿sí? O si quieren la fuerza neta aplicada en un determinado tiempo, eso se llama el impulso lineal. Entonces, el impulso va a estar definido como el cambio de la cantidad de movimiento o la multiplicación de la fuerza por el delta tiempo. El impulso es una magnitud vectorial, ya que por su definición, fíjense, el impulso es una diferencia de cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento es un vector, o en el otro caso, que va a ser la fuerza es un vector, por un delta T es una escalar, entonces esto me da como resultado un vector. Las unidades de medida son Newton por segundo en el impulso lineal. Como hemos visto, y bueno, me he adelantado hace rato, si tenemos una gráfica fuerza versus el desplazamiento, entonces si tenemos una fuerza constante voy a obtener esta figura geométrica donde puedo decir que el área bajo la curva es igual al área de un cuadrado, que va a ser base por altura, ¿no? Sería D por F o F por D, y esto no es más que el trabajo realizado por esa fuerza constante. Si nosotros tenemos una gráfica F versus X y esta fuerza va variando, el área bajo la curva de esta fuerza se va a definir como el trabajo realizado
en este tramo, ¿no? Entonces, el trabajo realizado es igual a, si quieren, para sacar el área, entonces hacemos la integral del punto 1 al punto 2 de la fuerza aplicada por producto escalar el desplazamiento, área debajo de la función f de r, ¿no? Esta va a estar en función del desplazamiento. Una de las muestras de una fuerza variable, pues es la fuerza restauradora, que es la ley de Hooke, ¿no? Nosotros decimos que la fuerza con la que el resorte es capaz de mover un cuerpo, ¿sí? O volver a su estado normal es igual a la constante elástica por la deformación que ha sufrido, K por X, ¿no? Que viene de la ley de Hooke. Entonces, por ejemplo, acá cuando tenemos un resorte en estado natural, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y pues está tranquilo. Si nosotros deformamos o alargamos, estiramos el resorte, este tiende a volver a su estado natural, entonces va a producir una fuerza de derecha a izquierda para volver a su estado natural. En cambio, si comprimimos el resorte, entonces, y lo dejamos en su compresión máxima, este se va a deformar una distancia X, y si yo suelto, el resorte va a tender a moverse hacia este lado porque hay una fuerza almacenada, si quieren acá, para volver a su estado natural. Si se aplica una fuerza a un resorte a lo largo del eje X, la fuerza estará dada por K por X, ¿no? Desde una posición inicial a una posición final. El trabajo ahora realizado por esta fuerza, por la fuerza del resorte, se halla usando el gráfico F versus X. Si yo tengo para una distancia X, tengo una fuerza y así sucesivamente, la fuerza del resorte para una compresión o mayor, si quieren una deformación mayor, la fuerza será más grande, ¿sí? Entonces se va a comportar de esta manera. Y si yo vuelvo a la definición, cuando tengo fuerza y X y digo, el área bajo esta curva va a ser el trabajo. Entonces me fijo y el área de acá siempre va a formar un triángulo, ¿no? El área de un triángulo es un medio de la base por la altura, un medio de la base que sería X y la fuerza que sería la fuerza de la ley de Hooke, K por X. Entonces acá me queda que el trabajo realizado por un resorte es un medio de K por X al cuadrado. Esto no es más que la energía potencial elástica. De ahí viene. Entonces simplemente eso para aclarar. Y básicamente hasta acá estaríamos hablando de la conservación de la cantidad de movimiento o momento lineal, ¿ya? Otro parámetro muy importante es la conservación del momento angular. Pero antes de eso, vamos a hacer unos ejercicios para la cantidad de movimiento lineal. Entonces les voy a dar un tiempito, voy a hacerlo acá. Ok, vamos con un ejercicio. Ya, se dispara horizontalmente un proyectil de 8 gramos que penetra en un bloque de madera de 9 kilogramos, que puede moverse libremente. La velocidad del sistema formado
la velocidad del sistema formado por el bloque y el proyectil después del impacto es de 30 centímetros sobre segundo, ¿sí? Hallar la velocidad inicial del proyectil. Nos está pidiendo punto. Hallar la velocidad. Hallar la velocidad inicial del proyectil. Eso es lo que nos pide. Entonces yo puedo dibujarles para una ayuda. Tengo el bloque de maderita. Voy a dibujar antes y después, ¿ya? Y tengo, imagínense que este redondito le voy a poner un color. Es el proyectil. Entonces, ya, ahí está el proyectil. Y luego ahí va a estar el proyectil. ¿Okay? Es el mismo, por si acaso. Voy a dibujar mejor. Ahí. Ya, ahí está. Entonces, este se está moviendo. Y luego, estos se mueven juntos. Eso es lo que dice el problema. Entonces, hallar la velocidad inicial del proyectil. Les está pidiendo eso. A ver, resuélvanlo, por favor. Les voy a enviar Save As, Imagine File. Voy a enviar el WhatsApp. Voy a presentar un ratito. Voy a FIS. Ok, ahí está el problema para que lo vean más grande. Ya, les voy a dar primero unos 5 minutitos para que puedan tratar de resolverlo. Por favor, los que resuelvan me lo envíen al WhatsApp. No se olviden que estos puntitos, los que están enviando y participando, luego, o sea, se transforman, estas participaciones, perdón, se transforman en puntitos, ¿ya? Entonces, nuevamente les invito a participar, a resolver los ejercicios. Ahí está. Entonces voy a dejarlos un momento, ¿sí? 5 minutitos y luego resolvemos el ejercicio.
Ok, ¿alguien ya ha resuelto? Yo les cuento que ya lo he resuelto. Segundo más, por favor. Ya, 2 minutitos más y comenzamos. Ok, muchas gracias, Wilson. Y vamos a resolver el ejercicio entonces. Ahora comparto la pantalla. Y para los que no han resuelto, ahí va. Entonces, tenemos un proyectil que está viniendo con una velocidad. Acá, a ver, se dispara horizontalmente un proyectil de 8 gramos y penetra en un bloque de madera de 9 kilogramos, ¿no? Entonces se dispara, viene, y después de la colisión, se incrusta en el bloque y juntos salen disparados, ¿no? O juntos se mueven, si quieren. Que pueden moverse libremente. ¿Qué quiere decir que pueden moverse libremente? Que no hay fricción entre superficies. La velocidad del sistema formado por el bloque y el proyectil después del impacto es de 30 centímetros sobre segundo. Nos da la velocidad con que se mueven estos, o sea, esta velocidad.
Bueno, como les decía, para este tipo de problemas lo que podemos hacer es agarrar y aislarlos, ponerlos en un sistema aislado y decir la cantidad de movimiento de este sistema se va a conservar. O sea, la cantidad de movimiento antes y después, antes y después tiene que conservarse, ¿ya? Entonces, antes, en este instante de tiempo, digo, tengo dos objetos, entonces la cantidad de movimiento del sistema inicial va a ser la sumatoria vectorial de la cantidad de movimiento de estos dos objetos, cantidad de movimiento del proyectil más la cantidad de movimiento de el bloque. Ahora, ¿a qué es igual la cantidad de movimiento del proyectil? A la masa por, un momento, acá, ¿no? Es la sumatoria de la cantidad de movimiento del proyectil más la cantidad de movimiento del bloque, ¿no? Antes de la colisión. Y final va a ser la cantidad de movimiento del proyectil, son dos partículas después de la colisión, más la cantidad de movimiento del bloque después de la colisión. Ahora, en este momento, antes, digo, la cantidad de movimiento del proyectil va a ser la masa del proyectil por la velocidad inicial del proyectil, más la masa del bloque, más la velocidad inicial del bloque, pero la velocidad inicial del bloque es cero, porque no nos dice que este se está moviendo, ¿no? Entonces dice que puede moverse, pero está ahí en este momento, ¿no? O sea, luego de que este impacta por la velocidad, entonces estos van a moverse. Entonces, después de la colisión, bueno, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Bueno, luego del impacto, Una pregunta. dime, ¿cuál es tu pregunta? O me dijiste, está bien, perdón, no te escuché. Digamos, si hubiera más bloques, licenciada, tendríamos que sumar los de los tres, el Sí, movimiento lineal. sí, porque esto se puede complicar. Imagínense que aquí les da otro bloque, y de paso les dice que este está quieto, pero este se está moviendo así. ¿Ya? Puede complicarse este ejercicio. Entonces, aquí tendrían, si son tres, nuevamente ustedes ya son tres objetos que van a tener su impacto luego de la colisión, agarran y meten los tres objetos al sistema. Y aquí va a ser cantidad de movimiento del proyectil más la cantidad de movimiento del bloque 1 más la cantidad de movimiento del bloque 2. Y después de la colisión, lo mismo, porque después del impacto tal vez va a ocurrir que, bueno, como este va disparado acá, podría ser que este va en este otro sentido y este va hacia este lado. Entonces, bueno, no sabemos qué impacto va a tener, ¿no? Seguramente en el problema les puede decir dependiendo del tipo de impacto que tengan. Entonces, acá igual, después va a ser del proyectil más la del bloque 1 más la del bloque 2. ¿Ya? Entonces, esto simplemente es para darnos cuenta que el ejercicio se puede complicar, ¿no? Incluso pueden haber dos proyectiles y la tarea es saber a qué dirección, etcétera, dependiendo de los datos que se nos dé. Bien, entonces, como, bueno, con el problema decimos, ya, acá la cantidad de movimiento de la madera sería cero, porque no está moviendo, y después del impacto, entonces nosotros decimos que, ok, la cantidad de movimiento del proyectil es la masa del proyectil por la velocidad después del impacto del proyectil, ¿no? Y la del bloque, la masa del bloque más la velocidad del bloque después del impacto. Ahora, por condición, nos dice, bueno, que estos dos van a ir disparados juntos, salen juntos. Entonces, acá podemos decir que la velocidad la velocidad del proyectil después del impacto es igual a la velocidad del bloque después del impacto, que le puedo llamar una v, y nos da el valor numérico de esta velocidad de este vector, que es 30 centímetros sobre segundo. Si este se está moviendo sobre un sistema, yo puedo decir ahí va sobre el sistema pues sobre el eje X, entonces va a ser, si quieren ponerlo para ser más precisos, y ahí está, ¿no? Entonces esa va a ser la velocidad. Entonces ya está. ¿Qué nos pide? Nos pide la velocidad de inicial del proyectil. Entonces yo voy a agarrar ¿ya? Y esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual
Ay, ¿por qué me sale? Ay, ahora sí. Igual a todo esto, que en realidad sería... como las velocidades son las mismas, entonces lo voy a... Debería poner... Me rayé, a ver, ahí. Esto voy a borrar. Entre paréntesis. Por esta velocidad que le he llamado V simplemente, ¿no? Ya porque estos van a ser la misma velocidad V, entonces se factoriza V y tengo masa del proyectil más la masa del bloque por la velocidad V. Entonces todo esto dividido. Ay. Así, dividido. Qué tontera. Dividido. Ya ni modo. Dividido entre, ustedes me entienden, la masa del proyectil. Entre la masa del proyectil, ok. Aquí esto voy a agarrar y va a ser masa del proyectil. Más esto. Para todo hay solución. Ya está. Entonces simplemente reemplazo numéricamente que tengo la suma de las masas. ¿Cuánto vale la masa del proyectil? 8 gramos y el otro 9 kilogramos. Tienen que estar en el mismo sistema. ¿Cuánto es 8 gramos en kilogramos, chicos? 0,008 kilogramos. 0,008 kilogramos más 9 kilogramos, que es la del bloque, dividido entre la masa del proyectil, que es 0,008, y multiplicado por la velocidad, que es 30. ¿Esto cuánto es? ¿Cuántos, chicos? Dices 33.780. 33.780. Sí. 780. Pero perdón, estamos mal, ¿no? Porque esto está en centímetros sobre segundo. La relación, bueno, esto sería en centímetros sobre segundo, ¿ok? ¿Cuánto sería en metros sobre segundo? Centímetros sobre segundo. Lo mismo, ¿no? Porque nos pide la velocidad, no nos dicen qué. Ok, entonces la velocidad había sido 33.780 centímetros sobre segundo. La velocidad inicial. ¿Ok? ¿Alguna consulta, chicos? Ok, luego vamos a seguir haciendo ejercicios. Vámonos con el avance. Los voy a compartir luego. Y nos vamos acá. Entonces, hemos hablado de la conservación. Quería hacer un ejercicio de fuerza variable. Bueno, enseguida vamos a ver. Ahora, hemos hablado de la ley de la conservación de la energía. Y decíamos, fíjense, imaginen, no lo he visto con cámara encendida. Voy a encenderla, perdón. Ahí estamos. Entonces, si se fijan, voy a fijar acá. Ya tengo este objeto, ¿sí? Este objeto. Y voy a pensar que mi nivel de referencia, pues, es
aquí, ¿no? Está sobre el piso. O no, mejor no. Voy a decir que mi nivel de referencia está en el piso, ya que en este caso sería el borde de la pantalla. Estoy bien. Entonces yo les pregunto, ¿qué energía tendrá este cuerpo? Imagínense que se está moviendo de esta manera en este punto. En este punto acá. Ya está acá, y luego va moviéndose, y en este punto, ¿qué energía tendrá? En ese punto, cuando este se está desplazando de esta manera. ¿Alguien? ¿Qué tipo de energía tendrá? Digamos que el punto va a ser mi cabeza, ahí, ¿ya? En ese punto, ¿qué energía tendrá? El cuerpo se está desplazando de esta manera y en ese punto, ¿qué energía tendrá? Si el nivel de referencia es el piso. Ya, potencial y cinética, me dicen. Muy bien. Ok, de acuerdo. Ahora yo les pregunto, el nivel de referencia es el piso y este cuerpito está ahí. ¿Qué energía tendrá? No se está moviendo, está quieto. ¿Alguien? Solo potencial. Gracias, Jessica. Muy bien. ¿Y qué pasa acá? No sé si logran ver. ¿Qué tipo de energía tendrá en este momento, en ese punto? ¿Alguien? Energía cinética rotacional. Ok, muy bien. Se nota que ya has visto esto. Sí. Tiene energía potencial porque está sobre un nivel, ¿sí? Si alguien me diría energía cinética, yo le diría no, porque este no se está desplazando sobre sobre la trayectoria horizontal, ¿no? No se está desplazando en el espacio, todo el cuerpo. Pero si nosotros nos fijamos, imagínense que el cuerpito está constituido por varias partículas pequeñas dentro de ellas y fíjense, si yo analizo este trozo del cuerpo, que se llama sólido rígido, del sólido rígido, entonces fíjense que este sí va cambiando en el espacio, ¿no? Va cambiando su posición en el espacio. Entonces sí tendría energía cinética, una de las partículas. Entonces, cuando hablamos de cuerpos en rotación, vamos a el avance acá. Entonces vamos a introducir conceptos para determinar la conservación, como dijo el compañero, perdón, para determinar qué tipo de energía tiene. Tiene una energía rotacional, ¿sí? Y para este tipo de efectos, cuando un cuerpo está rotando, lo que se va a conservar es el momento angular, ¿ya? Entonces, anteriormente se definió la energía cinética de un objeto como la energía asociada con su movimiento a través del espacio, ¿no? Si se mueve a través del espacio, tiene una cierta velocidad tangencial, por tanto, tiene una energía cinética. Un objeto rotatorio en torno a un eje fijo, permanece estacionado en el espacio. Así que no hay energía cinética asociada con el movimiento traslacional. O sea, no va a trasladarse. ¿Sí? No obstante, cada partícula que conforma el objeto en rotación se mueve a través del espacio siguiendo su trayectoria circular, ¿no? Fíjense. Por tanto, con el movimiento rotacional hay energía cinética asociada. Entonces, si se fijan, estoy ahora sobre el eje Y o sobre el eje Z si quieren, estoy haciendo rotar mi disco, como lo tengo ahí en el dibujito, puede ser un disco, puede tener otra forma. Y digo, la energía cinética de este pedazo de materia va a ser igual a un medio de la masa de ese pedacito por la velocidad tangencial al cuadrado, ¿sí? Pero recordemos, si yo quiero ahora analizar pasar de términos tangenciales a angulares, porque este cuerpito se está desplazando de manera circular, entonces digo, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, ¿sí? O por el eje de rotación, por la distancia del centro al eje, perdón, del cuerpo al centro de rotación.
Entonces, y yo digo, introduzco este término acá y digo, un medio de la masa por la velocidad angular por el radio al cuadrado. Entonces, cada partícula en este objeto rígido o sólido rígido va a tener la misma rapidez constante, porque imagínense, va a describir un círculo. Si traigo acá otro círculo y todos están sobre este mismo eje de rotación, por tanto la velocidad angular va a ser la misma. Entonces decimos, la energía cinética de cada partícula va a ser un medio de la masa por la velocidad angular, ya no le voy a poner velocidad angular I porque todos tienen la misma velocidad, sino la velocidad angular del sólido rígido por el radio al cuadrado. Entonces yo digo, ok, entonces la energía cinética va a ser un medio, ¿se acuerdan? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio y tengo aquí la velocidad pero angular al cuadrado. Entonces a todo esto, a la masa por el radio al cuadrado, le voy a nombrar como momento de inercia. ¿Sí? Momento de inercia. ¿Qué es el momento de inercia entonces? El momento de inercia es la sumatoria de cada masa conformada al sólido rígido por la distancia al eje de rotación al cuadrado. Entonces, la energía cinética total del objeto rígido será, como les decía, la sumatoria de todo esto. ¿Pero qué se va a sumar? La masa y el radio es lo que va a ir variando dependiendo qué partícula estemos tomando del sólido rígido. Pero un medio va a ser constante y la velocidad va a ser la misma. Entonces a esto se llama momento de inercia. Si hablamos de partículas que están moviéndose o girando sobre el eje de rotación, podemos utilizar esta fórmula para determinar el momento de inercia. Pero si nosotros queremos hallar de cada particulita que conforma todo el disco, ¿sí? En pequeños pedazos, entonces esto se transforma en una integral, ¿no? Un medio de la integral de la masa por el diferencial de RI al cuadrado. Entonces, en la integral va a depender de la geometría del cuerpo que está rotando. Porque no es lo mismo rotar un disco, ¿sí? De esta manera o de esta otra sobre el eje Z o sobre el eje X. No es lo mismo rotar, por ejemplo, una varilla que su eje de rotación sea el centro. Puede ser la varilla rotando, pero su eje de rotación va a ser uno de los extremos de la varilla. Puede rotar una placa, ¿sí? En este sentido o en el otro. Entonces, la distancia al eje de rotación de cada partícula va a variar, ¿no? Y obviamente cuando sumamos cada una de estas, entonces vamos a tener que hacer una integración. Y la integración va a depender de la geometría del cuerpito. Entonces, estamos definiendo lo que es momento de inercia, que no es lo mismo que el impulso, aunque tiene la misma letra, ¿no? Entonces ahí, si quieren, pueden diferenciar con una barrita más gruesito, etcétera, para no confundirse con la definición de impulso. Entonces, podemos decir que la energía rotacional, como el compañero ha mencionado hace un momento, es igual a un medio, pero ya no es la masa, sino es el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Fíjense, tiene mucho parecido con la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero esto es un medio de la masa por la velocidad tangencial al cuadrado. En cambio, la energía rotacional, cuando tenemos cuerpos que están rotando, tiene una energía rotacional igual a un medio momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Ahora, el momento de inercia, estoy recordando y creo que lo habíamos hecho, chicos, o que, a ver, en algún ladito no sé dónde puse, debe estar acá cerca. Qué raro. Y bueno, a ver todo lo que estaba haciendo. Bueno. Vamos a... Momento de inercia.
Acá, fíjense, vamos a tener estas tablitas que ya no utilizan la forma integral, sino directamente la integran y obtienen el resultado. Por ejemplo, si tenemos un cilindro sólido o disco, ¿sí? El momento de rotación va a ser un medio de la masa del disco por el radio al cuadrado, ¿no? Si es que el cilindro estaría rotando sobre su centro, sobre este eje, ¿no? Ahora, si el anillo está rotando igual sobre este centro, ¿sí? Entonces, el momento de inercia va a ser la masa por el radio al cuadrado, diferente a esta. Si tenemos una esfera sólida y está rotando sobre este eje, entonces va a ser 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Si tenemos una varilla, que su eje de rotación es el centro, entonces el momento de inercia es 1/12 masa por el largo al cuadrado, ¿sí? Y bueno, en distintos casos, fíjense, este es el mismo cuerpo, cilindro sólido, pero su eje simétrico, su eje de rotación es diferente. Este es sobre el eje simétrico y este es sobre el diámetro, ¿sí? Sobre el diámetro está rotando. Entonces, igual acá, sobre un diámetro que va rotando, es distinto, ¿no? Y esta varilla, por ejemplo, cuando está en un borde, entonces el momento de inercia ya no es 1/12 ml cuadrado, sino es 1/3 de la masa por el largo al cuadrado. Entonces hay varias tablitas que les muestran, dependiendo de la geometría y el eje de rotación, entonces ustedes van a tener las formulitas. Nosotros no vamos a integrar porque llegar a estas formulitas implica un buen tiempito, ¿no? De integración. Que, bueno, ¿en dónde está? Creo que por acá había una tablita de cómo llegan a la integral. Bueno, en algún momento les voy a mostrar. Por el momento no. Entonces, el momento de inercia va a variar según su geometría. Ustedes se van a construir una tablita para resolver el examen. Yo les voy a decir qué momentos de inercia van a necesitar. Bien, vamos a continuar. Acá. Y decimos, entonces, cálculo del momento de inercia. Hemos dicho que el momento de inercia es la sumatoria de las distancias al eje de rotación al cuadrado por la diferencia de masa, o la masa. Si tomamos el límite de esta suma, es esto, ¿no? A medida que delta MI tiende a 0, se convierte en una integral sobre el volumen. Entonces, si yo en esta fórmula, en vez de poner diferencial de masa acá, porque R va a ser constante, si pongo en términos de volumen, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Recordemos que el material debe ser de un solo material. Entonces, diferencial de masa va a ser ρ por el diferencial de volumen. Entonces, esta integral, el momento de inercia va a ser a la integral de la densidad por el radio al cuadrado por el diferencial del volumen. Como les decía, esta integral va a depender de la geometría del cuerpo. Esto habría que resolver, ¿no? Para cada forma o figura del sólido rígido. Pero nosotros vamos a trabajar directamente con tablas. Esto es para que lo sepan, cómo determinar el momento de inercia mediante una integral. Bien, entonces luego hablamos del momento de torsión o torque. El momento de torsión o torque, cuando se ejerce una fuerza en un objeto rígido, por ejemplo, yo tengo acá un objeto rígido, voy a volver a ponerlo de esta manera. Ya, tengo acá el sólido rígido, que está estático al principio, pero si yo le aplico una fuerza externa, fíjense, este va a tender a rotar aplicándole una fuerza. Y miren su rotación. Si yo aplico una fuerza en este sentido, entonces este va a tender a rotar en este sentido. Si yo aplico una fuerza acá, entonces la consecuencia va a ser otra. Este va a rotar de otra manera. Si yo aplico una fuerza acá, este va a tender a rotar de otra manera. Si yo aplico una fuerza acá, este va a tender a rotar en otra dirección. Entonces, el tipo o la dirección de la rotación va a depender de la fuerza que se esté aplicando al objeto para que éste sea rotado. Entonces, para eso vamos a definir el momento de torsión, que generalmente lo conocemos con el nombre de torque y se simboliza con una letra tau. Cuando se ejerce una fuerza en un objeto rígido,
que se articula en torno a un eje, el objeto tiende a dar vueltas en torno a dicho eje. Esta tendencia se mide mediante una cantidad llamada momento de torsión. El torque nos va a describir la tendencia a cómo el cuerpo va a rotar, ¿sí? Entonces, el torque es una cantidad vectorial y está definido como el producto vectorial entre la distancia del eje de rotación hacia el punto donde se aplica la fuerza, ¿sí? Hacia el punto donde se aplica la fuerza. Entonces, y F obviamente es la fuerza de manera vectorial. Si yo lo pongo en términos solamente de su magnitud, voy a decir que la magnitud del torque es el módulo de este vector por el módulo de este otro vector, o sea, de R por F, por el seno comprendido, bueno, por el seno del ángulo comprendido entre estos dos vectores, el ángulo más pequeño. Entonces, puedo decir que el torque es la fuerza por D, donde R, fíjense, es la distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza, ¿no? R sería el radio, en este caso, si habláramos de este disco, pero si habláramos, por ejemplo, de esta varilla, y, por ejemplo, ahí está rotando así, ya está rotando así, y yo le aplico una fuerza acá, ¿sí? Acá, para que rote sobre este eje. Entonces, R es la distancia entre el eje de rotación y el punto donde se aplica la fuerza, ¿ya? Y D es la distancia perpendicular desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza. Eso se va a ver acá más abajo en la gráfica. Esta magnitud D se llama brazo de momento o brazo de palanca, ¿sí? Palanca de la fuerza. Ahí está. Entonces, esta R hay que saber muy bien qué significa. Esta R es la distancia del eje de rotación al punto de aplicación de esta fuerza. Imagínense que estoy aplicando una fuerza F que va en esta dirección, ¿sí? Pero D, el brazo del momento, es la distancia entre el eje de rotación, ¿sí? A la línea de acción de la fuerza perpendicular. Eso es muy importante. Entonces, o está definido de esta manera o definido de esta otra. No hay ningún problema. Entonces, lo que hay que saber es muy importante, es que el torque es la tendencia a cómo el cuerpo va a rotar, ¿no? Y es un vector. Entonces, R cruz F va a ser del eje de rotación, este vector. Quisiera dibujar con este, creo que se puede dibujar. Voy a poner otro color, este. Ya, entonces fíjense, es este vector, este sería R, y F es este otro. Entonces R cruz F va a ser algo así, R y F. Ahí uso la regla de la mano derecha. R cruz F me da un vector hacia afuera de la pantalla. R cruz F, un vector hacia afuera de la pantalla, ¿no? Entonces, si dos o más fuerzas actúan sobre un objeto, imagínense que aquí tienes una fuerza y aquí tengo otra, ya, ese caso, cada uno tiende a producir rotación en torno al eje de rotación, ¿no? Si yo aplico, por ejemplo, otra fuerza acá, este va a tender a ser rotado de esta manera. Si yo aplico una fuerza acá, este tal vez tienda a moverse en este sentido, etc. Entonces, dependiendo la magnitud de las fuerzas, ya va a tener un sentido de rotación. Entonces, para eso, esto es muy importante. Se usa la convención de que el signo del momento de torsión que resulta de una fuerza es positivo si la tendencia a girar de la fuerza es contra las manecillas del reloj. Positivo cuando la tendencia a girar va en contra de las manecillas del reloj. Y negativo cuando tiende a girar en sentido de las manecillas del reloj. ¿Ya? Como el torque, entonces, es una magnitud vectorial, entonces al momento de realizar la sumatoria de torques, lo que les puede ayudar es lo siguiente.
Si la tendencia por una fuerza es moverse en este sentido, esto va en contra de las manecillas del reloj, entonces su signo en la sumatoria va a ser positivo. Pero si se mueve en el sentido de las manecillas del reloj, entonces el signo es positivo. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta al momento de hacer los torques cuando se aplican varias fuerzas acá. Bien, entonces una vez que hemos establecido lo que es el torque o momento de torsión, vamos a definir lo que es el momento angular o cantidad de movimiento angular. ¿Se acuerdan que teníamos la cantidad de movimiento lineal, que era una P? P era igual a la masa por la velocidad, ¿sí? Cuando los cuerpos no rotan. Pero cuando los cuerpos rotan, entonces vamos a hablar de la cantidad de movimiento angular o momento angular. Vamos a partir de la definición de torque, R cruz F. Si son varias fuerzas, entonces va a ser sumatoria de torques, es igual a R cruz, sumatoria de fuerzas. Y la sumatoria de fuerzas por la segunda ley de Newton es la cantidad de movimiento lineal sobre delta T. Entonces, si sumamos al lado derecho de la ecuación, esta, perdón. Si a este término sumamos esto, estaba perdiendo con mis apuntes, ¿sí? Entonces vamos a decir, fíjense, derivada del primer vector por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivando. Entonces, esto en términos diferenciales va a ser derivada de R cruz P. R cruz P. Acá, entonces, sumatoria de torques va a ser R cruz, lo que aquí tengo, ¿no? R cruz diferencial de la cantidad de movimiento respecto al tiempo más diferencial de la posición, del eje de rotación con respecto al tiempo cruz, la cantidad de movimiento. Entonces a esta R cruz P la voy a definir como momento angular o cantidad de movimiento angular. ¿Se acuerdan que la cantidad de movimiento lineal era masa por la velocidad? Acá, en cambio, el momento angular va a ser la distancia al eje de rotación cruz la cantidad de movimiento lineal. Entonces puedo decir que sumatoria de torques va a ser igual a la derivada del momento angular o cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo. Entonces, momento angular de un sistema de partículas, si yo tengo varias partículas que están rotando, dame un segundito, por favor. Voy a ir a callar. Ya. Si tengo varias partículas, como lo mismo que la cantidad de movimiento lineal, entonces los pongo en un sistema. Digamos, imagínense que aquí tengo un cuerpito que esté rotando, una varilla que esté rotando y otra esferita que esté rotando, ¿sí? Y luego, por efectos de la rotación, se va a producir cambios. Entonces yo puedo decir, ya, voy a aislarlos en un sistema y voy a decir la cantidad de movimiento antes era lineal, pero ahora estos están rotando, sino la cantidad de momento angular, entonces se va a conservar, ¿no? Pero de un sistema, la cantidad de movimiento angular va a ser la sumatoria de las cantidades de movimiento angular de cada una de ellas. Es lo mismo que la cantidad de movimiento lineal, o sea, no sufran cuando hablemos de cantidad de movimiento angular. Acá solamente se hace lo mismo, pero con cuerpos que están rotando. Si están rotando los cuerpos, entonces lo que se conserva es la cantidad de movimiento angular. Ahí está. Ok, perdón, es que tengo una reunión y aquí me están diciendo que ya debo entrar. Pero mi clase es hasta las 12. Ok, entonces si derivamos la cantidad de momento angular con respecto al tiempo, yo voy a obtener la sumatoria de torques también. Esto nos va a servir para desarrollar algunos ejercicios luego. Entonces acá simplemente como teoría. El momento angular
en este caso estoy hablando de partículas independientes que están rotando, pero si tenemos un sólido rígido o objeto rígido giratorio, entonces el momento angular en objeto sólido rígido, vamos a ver cuál es. Si obtenemos un sólido rígido, por ejemplo un disco, una varilla, una esfera, ¿sí? Cada partícula del objeto da vueltas en un plano, puede ser en el plano XY, en torno al eje Z. ¿No? Fíjense acá, está rotando sobre un plano y el eje de rotación está sobre el otro eje, ¿no? XY, Z. ZY, X, etc. Entonces, podemos decir que el momento angular es igual a la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular. El momento angular se dirige a lo largo del eje Z, igual que el vector de la velocidad angular. ¿Se acuerdan de la cantidad de movimiento P es igual a M por B? P es un vector porque y tiene la dirección y sentido de la velocidad, ya que la masa es siempre un escalar positivo. Entonces, el que define su dirección es la velocidad. Lo mismo acá. La masa es un escalar, la posición al eje de rotación es un escalar al cuadrado, entonces el que va a definir la dirección del momento angular va a ser la velocidad angular. Entonces, el momento angular y la velocidad angular son paralelos, están sobre el mismo eje, ¿sí? Sobre el mismo eje. De acá puedo decir que el momento angular, con esta definición, es la sumatoria de las masas, de la masa de cada objeto del sólido rígido por la distancia al eje de rotación al cuadrado por la velocidad angular. Esto hemos dicho que es el momento de inercia, que está acá, el momento de inercia, y esto va a depender de la geometría del sólido rígido que tengamos, que lo podemos encontrar en tablas. Ya no me acuerdo dónde están mis tablas, pero bueno, en las tablas. Entonces, de todo esto, estimados, podemos decir que el momento angular de un sólido rígido, el momento angular o la cantidad de movimiento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la cantidad de movimiento lineal era masa por velocidad? Es lo mismo, pero en vez de poner masa, le ponemos el momento de inercia. ¿Sí? Momento de inercia. Si derivamos esta ecuación respecto al tiempo, entonces yo digo L derivada de L con respecto al tiempo era el torque. Entonces el torque, la sumatoria de los torques de cada partícula, si quieren, es igual al momento de inercia por la aceleración angular, porque estoy derivando con respecto al tiempo. Entonces acá dB con respecto al tiempo es la aceleración angular. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar es, cuando tenemos cuerpos que están rotando, se utiliza el mismo principio de la conservación de la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? Del sistema. M por B, la masa, bueno, si tenemos varias partículas, en este caso acá mis chocolates, ¿sí? Antes, en un determinado tiempo, digamos ahora, la cantidad de movimiento total es igual a la cantidad de movimiento después de un determinado tiempo, ¿sí? ¿Y qué es la cantidad de movimiento de este sistema? La cantidad de movimiento del sistema es la suma de la cantidad de movimiento de cada partícula dentro del sistema. Ahora, imagínense que estos cuerpitos no se están moviendo así, sino están rotando, Entonces digo, ahora lo que se conserva ya no es la cantidad de movimiento lineal porque estos cuerpos están rotando, sino es la cantidad de momento angular o cantidad de movimiento angular, que es lo mismo. ¿A qué es igual? A la sumatoria de las cantidades de movimiento angular de cada partícula, Incluso pueden tener otra geometría, ¿no? A la cantidad de movimiento angular de cada partícula. Entonces, ¿pero qué es la cantidad de movimiento angular de cada partícula? La cantidad de movimiento angular de cada partícula es, ¿se acuerdan que era P? Era masa por la velocidad. Pero ahora, ¿qué es L? En nuestro caso, que es la cantidad de movimiento angular. Es momento de inercia. En vez de poner masa, pongo momento de inercia y en vez de poner velocidad, pongo velocidad angular. Entonces, va a ser cantidad de movimiento angular del sistema es igual a la cantidad de movimiento angular de cada partícula que se está moviendo y la cantidad de movimiento de cada partícula que se está moviendo, o sea, que está rotando, es igual al momento de inercia por la velocidad angular.
¿El momento de inercia de dónde lo sacamos, chicos? ¿O de qué depende? ¿De qué depende el momento de inercia? ¿De qué depende el momento de inercia? ¿De qué depende el momento de inercia? Estoy hablando del sólido rígido, ¿no? ¿De qué depende el momento de inercia? Chicos, he repetido 20 veces. ¿De qué depende el momento de inercia? Estos están rotando. ¿De qué depende? A ver. Voy a llorar si no. ¿De qué depende, chicos? ¿Tendrá el mismo momento de inercia este disco que este lapicero? Que este lapicero, que este planito. ¿Será lo mismo el momento de inercia? ¿Dónde están mis materiales? No los encuentro, ya, pero no importa. Diferente. Ya, ¿de qué depende, Wilson? De la geometría del cuerpo, licenciada. Gracias, has alegrado mi mañana. Sí, Wilson, depende de la geometría del sistema. ¿Se acuerdan que ese momento de inercia era una integral que depende del volumen? Y el volumen va a depender de la geometría. Y también va a depender del eje de rotación. ¿Se acuerdan que no es lo mismo el momento de inercia de, digamos, de este disco, o si estaría rotando sobre un borde, o si estaría rotando de esta manera, etcétera? ¿Ya? Entonces también va a depender del eje de rotación. Ok, entonces parece un chenco todo lo que les he hablado. O sea, ay, qué horror, no he entendido, pero nada. Y ahora les estoy dando la receta, el resumen, chicos. Si han entendido lo que era la cantidad de movimiento lineal, es lo mismo, pero con otro nombre. ¿Sí? Es lo mismo, con otro nombre, con apellido angular, nada más. Cantidad de movimiento lineal es lo mismo que cantidad de movimiento angular o momento angular, que es esa letra L, si quieren. P es análogo a L. Ahora, en este tipo de rotación, esto es lineal, esto está rotando, acá le interesa la masa, ¿no? El factor masa, y acá el momento de inercia. El momento de inercia, que como dijo Wilson, va a depender de su geometría y del eje de rotación, y lo podemos encontrar en tablas. Muy fácil, ¿no? Es mucho más fácil que en la cantidad de movimiento incluso. ¿Ya? Entonces, nuevamente, P es análogos, casi lo mismo, pero en términos angulares, de la cantidad de movimiento angular L. ¿Ya? Ahora, ¿qué era P? Masa por velocidad. ¿Recuerdan? Masa por velocidad era la cantidad de movimiento lineal. Y el momento angular ya no es masa por velocidad, es, ¿se acuerdan? En vez de masa, ¿qué hemos dicho? En vez de masa, el momento de inercia, ¿ya? Entonces, en vez de masa pongo un momento de inercia, y en vez de velocidad tangencial, que está rotando términos angulares. Chicos. Velocidad angular. Gracias, Wilson, gracias. Velocidad angular, Nancy, muchas gracias, igual. Bueno, si estuviéramos en clase presencial, hablando de lo que he hablado en hora y media de clase, ¿ya? ¿Y por qué lo expongo de esta manera? Porque yo recuerdo que en mis épocas de estudiante, todos se tiraban por esto, ¿no? A partir de los torques, momento angular y todo lo demás, nadie quería saber de esto porque no entendían, era chino, porque nos mostraban nuevos símbolos y en la cabecita, y en mi cabecita incluso, me costaba asimilar estas cosas, ¿no? Hasta que ya uno con la experiencia y estudiando, obviamente se va dando cuenta que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero en parámetros angulares.
Entonces, para hacerles la vida más sencilla, les estoy dando resumen así, que no vean ni pantallas ni nada, solamente memoricen, ¿sí? Cantidad de movimiento lineal se conserva en un sistema aislado, se conserva, o sea, M por B, si quieren, P, la cantidad de movimiento se conserva, y cuando los cuerpitos, en vez de moverse linealmente, están rotando, entonces lo que se conserva en un sistema de varios cuerpitos que están rotando es pues la cantidad de movimiento angular, L, ¿sí? Ahora, ¿qué era P? Era masa por la velocidad, ¿no? ¿Qué es L? Es el momento de inercia por la velocidad angular. Y listo. Pero aparte de eso, estimados, tengo otros conceptos que me van a ayudar a resolver este ejercicio. Momento angular, cantidad de movimiento angular, momento de inercia por la velocidad angular. Pero aparte yo tengo acá una herramienta muy importante, que es la definición de torque, ¿sí? La definición de torque, ¿dónde está acá? ¿Los voy a mostrar? Acá. Entonces, yo puedo expresar la cantidad de movimiento angular en términos de momento de inercia y la velocidad angular, pero también puedo expresar en términos de la distancia al eje de rotación cruz la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando yo relacionaba la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular o la aceleración tangencial es igual al radio por la aceleración angular? Lo mismo acá. La cantidad de movimiento angular es igual al radio por la cantidad de movimiento lineal. Estoy relacionando parámetros, ¿sí? Ahora, si yo derivo esto con respecto al tiempo, defino un nuevo concepto físico que es el torque. ¿Y qué es el torque? Físicamente, el torque, pues, es la tendencia a cómo va a rotar el objeto, ¿sí? Dependiendo de las fuerzas que se aplican o la fuerza neta que se aplica al sistema que está rotando. Entonces, el torque, en otras palabras, nos va a definir cómo está rotando, en qué sentido está rotando el cuerpo, ¿sí? ¿Y a qué es igual el torque? A la distancia del eje de rotación, o sea, el vector de la distancia del eje de rotación hacia el punto de aplicación del eje, producto cruz, la fuerza que se está aplicando. Ya, pero aparte de eso, chicos, que este es un nuevo concepto y nos da, este concepto de torque, nos da la información hacia dónde va a rotar el cuerpo, ¿sí? Aparte de eso, yo sé que, bueno, he dicho que el torque va a ser la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo. Pero aparte de eso, yo sé que el torque también es el momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, estas ecuacioncitas, me van a servir para resolver problemas dependiendo los datos que me den. Por ejemplo, si me dan el momento de inercia y la aceleración, yo voy a poder obtener el torque. Y mediante el torque, yo incluso puedo definir la fuerza que se está aplicando, ¿no? Acá, cuando tengo esta definición. Entonces, eso ya se va a usar. Pero psicológicamente, chicos, no han visto nada nuevo. Es lo mismo, solamente con parámetros angulares. Denme un minutito, por favor, acaban de tocar. Hasta que estén asimilando, voy a cortar un ratito no corto nada. Espérenme un momento, por favor. Ok, entonces espero que hayan asimilado todo esto
Y ahora, ¿en qué consiste la conservación del momento angular? La cantidad de movimiento angular, voy a ponerlo así, chicos, ahí, total de un sistema es constante, tanto en magnitud como en dirección. Si el momento de torsión externo neto que actúa sobre el sistema es cero, es decir, si el sistema está aislado, entonces nos quiere decir que la sumatoria de torques es igual a cero. Nuevamente, entonces si tenemos, ¿se acuerdan que decíamos para la cantidad de movimiento lineal lo aislábamos a los cuerpos que se estaban moviendo linealmente y se chocaban y todo lo demás? La cantidad de movimiento se conserva, ¿ve? Entonces yo puedo decir la derivada de la cantidad de movimiento como es una constante con respecto al tiempo es igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay fuerzas externas que estén moviendo, que estén acelerando el sistema. Lo mismo va a pasar acá. Como tenemos un sistema que en cada cuerpito está rotando, ¿sí? Y digo, la cantidad de movimiento neto del sistema es constante. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo es igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay fuerzas externas que hagan que este cuerpo rote, ¿no? O la sumatoria de todas esas fuerzas, pero en este caso no van a ser fuerzas, nada más van a ser el torque que se produce hacia, o sea, la tendencia de las fuerzas que hacen que este pueda moverse va a ser igual a cero. Entonces, sumatoria de torques es igual a cero, y cuando ocurre esto quiere decir que la cantidad de movimiento angular se conserva, o sea que la cantidad de movimiento angular es constante. Cantidad de movimiento angular inicial es igual a la cantidad de movimiento angular final, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Y L, ¿qué es? Momento de inercia por la velocidad angular. Momento de inercia inicial por la velocidad angular inicial, más el momento de inercia final por la velocidad angular final. Si aquí tuviera dos objetos rotando, entonces sería la sumatoria de de las cantidades de movimiento angular de cada una de esas partículas inicial y final, ¿no? ¿Qué más les quería decir acá? Algo muy importante que se me está olvidando. Y el momento de inercia va a depender de la geometría del sistema y el eje de rotación. Y eso es todo. Y con esto habríamos terminado el capítulo de las leyes de conservación. Entonces, ahora lo que nos queda pues es hacer ejercicios de todo lo visto. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? No hay consultas. Bien, entonces tenemos 10 minutitos. Creo que no vale la pena comenzar un ejercicio para dejarlo incompleto. Entonces, la próxima clase, que es el día martes, vamos a hacer ejercicios en la mitad de clase de todo lo que hemos llevado ahora. Y vamos a comenzar el capítulo nuevo, que es hidrostática. ¿Ya? Entonces, ¿no hay preguntas sobre este tema? No les he pasado el PDF, chicos. Ay, qué vergüenza. Ya les pasaré ahora mismo el PDF. Estamos acá. Leyes de conservación. Listo. Ahí está. Había alguien que tenía algunos reclamos de su examen, entonces me voy a quedar con ellos en los 10 minutitos que nos quedan. Entonces, hasta acá hemos terminado la clase. Nos vemos el día martes, chicos. Hasta luego, que les vaya muy bien. Provecho, porque seguramente ya van a almorzar.